Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde en este día hermoso. Mi nombre es el hermano Esteban Suárez y estamos transmitiendo desde Kissimmee, Florida, esta hermosa ciudad que nos ha acogido. Y estaremos desarrollando una serie de estudios que espero que sea de bendición a cada una de las personas que nos están escuchando. Sepa de que el propósito de este estudio es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos desarrollando estos estudios, empezando este estudio como el primero, con el tema que la actitud correcta para hacer las cosas. Siempre hay una actitud correcta para hacer las cosas del Señor, así sea para ayunar, así sea para orar, así sea para dar limosna, ofrenda, así sea para hacer cualquier cosa que se hace en medio de la casa de Dios. Siempre hay una actitud correcta y también hay una actitud incorrecta de hacerse las cosas. Así que en el día de hoy estaremos analizando, partiendo desde Lucas capítulo 18, verso 9 hasta el verso número 14. Me gustaría que si tuviese una Biblia en la mano, que la abriera justamente conmigo y escudriñara las escrituras. Así usted se dará cuenta que lo que estamos diciendo o es cierto o es falso. Así que yo le doy a usted la oportunidad de que escudriñe las escrituras. Haga como la gente de Berea, que cuando Pablo fue a predicarle, mientras Pablo le predicaba, ellos iban escudriñando las escrituras y analizando lo que él estaba diciendo. Así que partiremos desde Lucas capítulo 18, verso 9 hasta el verso número 14 y leemos las escrituras y dice así: y unos que confiaban en sí mismos como justos, escuche bien, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que Dios añada bendición a su palabra, y en este día estaremos hablando bajo el tema la actitud correcta. Siempre hay una actitud correcta y hay una actitud incorrecta de hacerse las cosas. Y en el día de hoy vamos a estar analizando la actitud correcta de cómo se debe hacer las cosas para el Señor. Amén. Así que estaremos hablando la actitud correcta para orar, la actitud correcta para ayunar, la actitud correcta para ofrendar, la actitud correcta para hacer todas estas cosas que usualmente se hacen dentro de la casa del Señor. Así que hemos leído estos versículos del capítulo 18, verso del 9 al verso número 14 del libro de Lucas, y ahí vemos dos ejemplos sencillos. Dos personas, dos creyentes, uno era fariseo y el otro era publicano, y los dos subieron con la misma intención a la casa de Dios, subieron a orar. Había necesidad de orar y subieron al templo, a la casa de Dios, y ahí comenzaron a orar. Y ya usted ve claramente la diferencia de uno al otro. Había uno que confiaba en sí mismo, como que era más justo, como que era mejor que al otro. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran la escuela de pensamiento más popular que había en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo ministrando sobre la faz de la tierra. Era aquella gente que estaba a cargo de lo que eran los servicios religiosos, eran las personas que habían creado la sinagoga, eran las personas que iban de casa en casa, de pueblo en pueblo, y iban enseñando las escrituras. No precisamente las escrituras, porque
no podemos separar a los escribas de los fariseos. Jesucristo habló muy fuerte sobre los escribas y sobre los fariseos. Y una de las cosas que me llama la atención a mí es que los escribas eran las personas que transmitían, escribían, pasaban de un papel a otro lo que estaba escrito. Eran personas que gozaban de un privilegio bien grande en medio del pueblo, eran personas muy respetadas, los escribas. De hecho, hubieron escribas, no todos los escribas eran malos, hubieron escribas que fueron buenos, como Esdras, que fue un escriba y sacerdote a la misma vez. Pero ya para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, mientras ministraba, vuelvo y repito, sobre la faz de esta tierra, los escribas no solamente transmitían lo que estaba escrito, sino que añadían, ya ves, escúchenme lo que estamos diciendo, añadían a las escrituras comentarios, y estos comentarios se hicieron bien popular en medio del pueblo. ¿Y quiénes eran las personas que llevaban estas enseñanzas? Bueno, eran los fariseos, los escribas y fariseos. Los escribas eran los que escribían, los que transmitían, los que hacían los comentarios, y los que lo enseñaban, lo llevaban hacia el pueblo, eran los fariseos. Los escribas llegaron y los fariseos a arriesgarse tanto en esto que llegó el tiempo en que le hacían más caso, le hacían más importancia. Era más importante para ellos los comentarios que ellos escribían que lo que en realidad estaba escrito. De hecho, Jesucristo lo confrontó en una oportunidad y le dijo de que ellos violaban los mandamientos de Dios por vuestros estatutos, por vuestras tradiciones, por esos comentarios. Así que en el día de hoy vamos a estar viendo dos personas que subieron al templo oral. Uno era fariseo, como ya dijimos, ya sabemos quiénes eran los fariseos, y ya leímos cómo oraba este hombre. Hacía comparación, se creía ser más justo, se creía ser más santo que el otro, que era publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, los publicanos eran la gente de IRS, eran los que cobraban los taxes, y eran la mayoría como Saqueo, eran ladrones, robaban, añadían, hacían trampa para sus propios intereses. Eran judíos que trabajaban para el gobierno de Roma haciendo estas diligencias legales. Este hombre dice que ni se atrevía a alzar la cabeza, no se atrevía a mirar al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, ser propicio a mi pecador. Y el otro, el fariseo, como dijimos anteriormente, era el hombre que decía que no era ladrón, que no era ni como ese hombre que era ladrón o adúltero o fornicario. Dice que diezmaba de todo lo que le ganaba, de todo lo que ganaba, y ayunaba y hacía todo ese tipo de cosas, y se comparaba como superior a este hombre que era publicano. Y vemos que en el resultado de esta parábola, en el final de ella, Jesucristo dice que el publicano descendió a su casa primero justificado antes que el otro, porque el otro, la actitud era incorrecta. Dice que el que se enaltece será humillado, y el que humilla y el humillado será enaltecido. También vemos, ¿no verdad?, que en las escrituras hay muchos otros ejemplos de, por ejemplo, en Lucas capítulo 21, verso 1, dice que Jesucristo estaba ahí en el templo y alzó la cabeza. Vamos a buscar Lucas capítulo 21 para que usted lo lea conmigo. Y habla de la ofrenda de la viuda. Dice claramente que levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda pobre que echaba de allí 2 dracmas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos que echaron para la ofrenda de Dios de lo que le sobraba, mas esta de su pobreza echó todo su sustento, echó todo lo que tenía.
Y así, esa es la actitud correcta, es la condición del corazón. Las escrituras dicen claramente que de acuerdo a lo que usted proponga en su corazón, así le dé a Dios. No con tristeza, sino con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Así que cuando usted vaya a orar o cuando usted vaya a ofrendar, recuérdese que Dios no está pendiente a la cantidad de dinero que usted vaya a ofrendar, que Dios no está pendiente a cómo usted vaya a la cantidad de palabras que usted vaya a decir mientras está orando, que Dios lo que está es pendiente, amén, a la actitud del corazón de la persona que vaya a hacer estas cosas. La Biblia también nos dice de que hay una forma de ayunar que es la forma correcta, es la actitud correcta, y hay una forma que es incorrecta. Los fariseos dicen que ellos demudaban el rostro cuando ayunaban y hacían todas estas cosas que hacían. Dice que hacían largas oraciones parados para que todo el mundo lo viera. Ya ven, pero Jesucristo dijo que nosotros cuando vayamos a orar, que entremos en nuestro cuarto, en nuestro aposento y cerremos la puerta atrás de sí, y nuestro Padre que ve en secreto, dice que Él nos recompensará en público. Le hablamos acerca de los fariseos en este día porque a pesar de que los escritos bíblicos llevan muchos años, llevan aproximadamente casi 2000 años, el espíritu de los fariseos todavía sigue moviéndose en medio de las congregaciones. De hecho, en una oportunidad Jesucristo dijo, cuídense, una advertencia de la levadura de los escribas y los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de los escribas y los fariseos? Es fácilmente, el mismo versículo lo dice que era la hipocresía. Le encantaba sentarse en los mejores lugares en la sinagoga, en los mejores asientos. Ya ves, se creían superiores a los demás, se creían mejores que los demás. Y eso era una actitud incorrecta que se está moviendo, que se está manifestando actualmente en medio de nuestras congregaciones. Y lamentablemente hay muchas personas que imitan estas actitudes para llamar la atención, para ser visto, para ganar crédito, para ganar reconocimiento. Pero el crédito y el reconocimiento y la gloria es de Dios. Así que no se olvide de eso, que Dios bendice no solamente a la persona, que Dios bendice, mejor dicho, al que se humilla. Al que se humilla, Dios lo enaltece, Dios lo levanta. Amén. Dios lo pone en gracia. Los fariseos, ese espíritu, porque es un espíritu, el espíritu de los fariseos, esas enseñanzas todavía se mueven en medio de nuestras congregaciones. Es importante que nosotros nos demos cuenta de que ese pensamiento que ellos tenían todavía se sigue moviendo en medio del pueblo. La escuela de pensamiento de los escribas, la escuela de pensamiento de los fariseos todavía se sigue moviendo en nuestras congregaciones. Los fariseos eran un grupo político, social y religioso. Eran los líderes religiosos de aquel tiempo, los máximos enemigos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se habían hecho enemigos de Jesucristo? Porque chocaban con las enseñanzas que traía nuestro Señor Jesucristo. Así que en el día de hoy